Así como está de pie, quiero invitarlo para que busquen su Biblia, el libro de Apocalipsis. Vamos a leer en el capítulo 2, versos 8 al 11. Esta es la porción bíblica que nos ocupa en esta ocasión. Les repito una vez más esta porción de la Biblia. Usted que le está buscando, Apocalipsis, capítulo 2, versos 8 al 11. Ya los que tienen celular ya lo aprendieron, los que tienen el iPad, los que la traen encuadernada, están buscando. Es el último libro de las Sagradas Escrituras. Ahí está en la pantalla también. Dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Después de 3 meses que estuvimos fuera, porque nos dieron espacio en septiembre y en octubre que estuviéramos aquí en la casa del Señor, Dios nos permite volver a la casa del Señor y casi tenemos pues lo que es el templo casa llena. Se ve especial, se ve muy bonito. Antes de la predicación quiero aprovechar para darle las gracias a todos ustedes que estuvieron al pendiente con nosotros en estos días que fueron un tanto complejos y difíciles por la partida de mi tía Raquel. Ella murió el 25 de diciembre. Mi tía Raquel, esposa de mi papá en sus segundas nupcias. Y luego el día 10 de enero a las 10 de la noche murió mi papá. Nosotros, por lo menos Joel y yo, fuimos 3 veces seguidas a Michoacán, a la Puerta de Jaripitiro. Primero fuimos para dejar una persona que se encargara ya de mi papá y de mi tía. Ya estaban muy, muy cansados. Y a la semana tuvimos que regresar porque murió mi tía. Gracias por los mensajes que nos mandaron, por la palabra de cada uno de ustedes. La verdad es que son momentos cruciales y difíciles, pero Dios nos ayudó. Se juntaron algunas cosas porque mi papá era el último que quedaba de la familia García González, y ahí se terminó una historia. Y luego fue un momento también complejo para nosotros porque lo que nos conectaba con la Puerta de Jaripitiro, ir a la casa donde nacimos y donde crecimos, pues era mi padre. Se acabó mi padre y ya pues no hay una motivación tan fuerte para ir, y se cerró ahí un capítulo. Pero estamos contentos porque mi padre murió en el Señor, y estamos contentos porque estuvimos todos los hijos ahí mientras él partía, y todos llevamos un nieto. Algunos, Joel llevaba a sus 3 hijos. Ahí estuvimos. Hubo 2 cultos. En uno predicó Eliab, el esposo de Raquel, y en el siguiente predicó Omar a las 3 de la tarde. Omar se fue de Mazatlán. Y fue un momento, pues como ustedes saben, que son la partida de un ser querido, pero Dios estuvo con nosotros. Volviendo a la lectura de la palabra de Dios que les he leído, Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 11. Siempre que se habla de Apocalipsis, pues no dejamos de sorprendernos y algunos de darles miedo, porque son cosas muy fuertes las que se hablan allí. Pero voy a predicar la serie de las 7 iglesias. Lo más seguro es que no siga el orden en cómo están las 7 iglesias. Estoy predicando ahora Esmirna, y lo más seguro es que voy a concluir con Filadelfia. No las voy a tomar en el orden que las presenta el Apocalipsis por cuestiones prácticas. Pero sobre la iglesia de Esmirna tengo por tratar aquí 5 puntos. Número 1, el destinatario, o sea, a quién se dirigía la carta. Hoy, con la cuestión de las redes sociales, pues ya no se usa tanto el correo como se usaba antes. Pero cuando se usaba el correo, ustedes saben que hay un remitente y un destinatario.
Remitente es el que escribía la carta y el destinatario es a quien se dirigía. Pues aquí tenemos un destinatario a quien se dirigió la carta de la iglesia de Esmirna. Luego tenemos la presentación, cómo se presenta el Señor a esta iglesia. Y en la forma que se presenta el Señor, pues tiene una enseñanza tropicalizada. Les está hablando conforme a la situación que están viviendo para traer en esa enseñanza tropicalizada la bendición del Señor. Número 3, hace una evaluación de la iglesia y hace una evaluación de muchos judíos que vivían ahí. A la iglesia la define como una iglesia firme, fiel, fuerte. A los judíos los define como sinagoga de Satanás. Número 4, hay una advertencia, una palabra profética. Te va a venir esto, le dice, una palabra de prevención. Y número 5, hay una promesa. Voy a abordar por lo menos los primeros 3 puntos en esta ocasión. Pero usted y yo entenderemos mejor sobre Esmirna si tomamos el contexto histórico que había en Esmirna. Porque Dios, al revelarse o al escribirle esta carta dirigida a la iglesia, dirigida al pastor de la iglesia, Dios toma en cuenta el contexto y conforme al contexto tropicaliza la palabra. Entonces es lo que trae la enseñanza y la bendición muy especial. Entonces, si usted me escucha un poquito sobre la historia de Esmirna, entenderá muchas cosas. De las ciudades de Asia proconsular, estamos hablando, en aquel tiempo se nombraba Asia proconsular. Hoy, siglo XXI, es Turquía. Incluso hay un viaje turístico que se hace para los pastores y para los creyentes de las iglesias. Se le llama el viaje de las 7 iglesias del Nuevo Testamento o de la iglesia primitiva. Entonces, en Asia proconsular, Esmirna era la más encantadora de todas ellas. De las 7 ciudades o que se hablan ahí, era la más encantadora. Se le llamaba el adorno de Asia, la flor de Asia, la corona de Asia. Esmirna era bella y famosa porque ostentaba un círculo de edificios a los que se les nombraba la corona de Esmirna. Y usted se fija, tropicaliza Dios la palabra. Dice: el que venciere, le daré la corona de la vida. Era muy característico eso. Eran 5 o 6 edificios que eran un semicírculo y formaban exactamente una corona. Les doy los nombres de ellos: Cibeles, Zeus, Apolo, Nemesis, Afrodita y Esculapio. Eran edificios, eran salones grandísimos, cada uno de ellos dedicados a diferentes actividades, y por eso se le dice que era la corona de Esmirna. Un viajero describe a la ciudad de Esmirna como la torre, la corona de torres, así la describe. Fue fundada más o menos en el año 1000, antes de Cristo, y en el año 600 pasó por un momento difícil. Fue conquistada y fue semidestruida por los lidios, y duró como 400 años con pequeñas aldeas desparramadas. Duró todo ese tiempo. Por eso también el mensaje: yo soy el que estuvo muerto y vivo. Esmirna entiende, o los esmirnenses entienden muy bien ese mensaje, porque estuvo desaparecida, estuvo muerta. Cuando la destruyeron en el año 600 antes de Cristo, los lidios, solamente había colonias o pequeñas familias desparramadas. Y cuando el Señor viene con el mensaje: yo soy el que estuvo muerto, mas ahora vivo, ellos entienden el mensaje, pero bien. La colonia, la ciudad resurgió o resucitó. Estrabón habla de esta ciudad de una forma muy maravillosa. Estrabón habla de la belleza de sus calles, de la excelencia de su pavimentación de sus calles. Era famosa por ello. La excelencia, las calles estaban rectas, bien trazadas y eran muy anchas. Pero aparte, las calles en Esmirna estaban ya pavimentadas. Y para sorpresa de ustedes o nuestra, una de las calles estaba pavimentada de oro, que era la calle que conectaba al templo que viene siendo Zeus con el templo Cibeles, o de esos edificios que componían la corona. Entonces, por eso era muy famosa. Esto es lo que dice
Estrabón de Esmirna, dice, era la colonia más o la ciudad más rica de las que estaban en Asia proconsular, que hoy es Turquía. Se dice que los judíos, para reconstruir la ciudad o embellecerla, dieron 10,000 denarios para que se construyera, porque la ciudad era rica. Paradójicamente, la iglesia era pobre. Y en su momento, cuando vaya desarrollando el mensaje, les voy a decir por qué ante el ámbito de la sociedad la iglesia era pobre. Porque nosotros los mortales tenemos una forma de medir el nivel de las personas, Dios tiene otro. Le dice, tú eres pobre, pero para mí eres rica. Es lo que le dice. Y estaremos viendo ese aspecto que es muy, muy importante. Hay otro autor. Estoy tratando el aspecto histórico de esta ciudad para que ubiquemos algunos aspectos. Apolonio de Tiana dijo, Esmirna es la más hermosa de todas las ciudades que hay debajo del sol. Y la describió, dice, Esmirna es la señora del mar. Ahorita más adelante van a ver una fotografía, porque Esmirna hoy en Turquía existe como Izmir, así existe. Las otras ciudades tal vez no existen, ni Éfeso, ni Pérgamo, ni Tiatira, ni tal vez no existen las otras, pero esta sí existe en la actualidad como Izmir. Pero este gran escritor Apolonio de Tiana dijo que era la señora del mar. Pero además agregó, dice, una ciudad es grande porque sus hombres o los nombres de algunos de sus hombres la hacen grande. Y luego dice él, Esmirna es grande porque fue fundada por un hombre grande, Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Pero dice, Esmirna es grande porque aquí tenemos uno de los poetas más famosos, Homero, el griego. Era de ahí de Esmirna. Dice, y es grande en todo el mundo y en todos los tiempos, porque los nombres de estos hombres circulan en todo el tiempo. Hasta usted y yo lo estamos escuchando ahora, o ustedes ya sabían de ellos o habían leído de ellos. Así es de que Esmirna es una ciudad muy importante. Esmirna tenía un estadio en el que se celebraban los Juegos Atléticos cada año, un estadio exclusivo para eso. Por eso era muy famosa. Había Juegos Atléticos cada año, donde a los competidores que ganaban se les daba una corona de laurel. Por eso se tropicaliza otra vez la palabra y les dice Dios a los creyentes, al que venciere, le daré la corona de la vida. No una corona de laurel que se marchita, le voy a dar la corona de la vida. Y lo entienden perfectamente, porque a esos Juegos Atléticos que se celebraban en Esmirna acudía el tumulto de gente. Era algo muy atractivo. Tenía una biblioteca pública más grande que las demás ciudades, que Éfeso, que Tiatira, que Pérgamo, que Sardis. Tenía una iglesia, una biblioteca más grande que ellos. Tenía un odeón donde había concurso de canto y de música. Tenía uno de los teatros más famosos que hayan existido en toda la historia. Eso es, hablando sobre Esmirna. ¿Cómo llegó el evangelio a Esmirna? ¿Quién predicó la palabra? Porque hay una carta que Dios aparta tiempo para dictarle a Juan cuando está en la isla de Patmos. Hay una carta, hay un apartado en la mente y en el corazón de Dios para dirigirle una carta a los habitantes, a los judíos que se llamaban judíos y a la iglesia de ese lugar. Pero el destinatario es a su pastor Policarpo. Ahí va a aparecer la gráfica donde aparece Policarpo. Él es el pastor, él es a Policarpo. Pero Policarpo no fue de los primeros que predicó el evangelio. Quiero llevarlo conmigo para que busque en su Biblia el libro de Hechos, el capítulo 19, el verso 10. Quiero que vea esto que es muy importante. Libro de Hechos, capítulo 19, el verso 10, es un pasaje que confirma quién llevó el evangelio a ese lugar. Sumamente importante. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que a todos los que habitaban en Asia, es Asia proconsular, lo que hoy es Turquía, judíos y griegos, oyeron la palabra
del Señor Jesús. Aquí está hablando de Pablo y su equipo con el que él evangelizaba. Y le menciono que aquí está Pablo en su tercer viaje misionero, porque si usted regresa en el libro de los Hechos, el capítulo 16, en el capítulo 16 Pablo, cuando llega ahí a lo que hoy es Turquía, Asia proconsular, dice que iba decidido a predicar la palabra de Dios, a predicar el evangelio. Pero cuando Pablo está a punto de predicar la palabra de Dios, nos dice que vino el Espíritu Santo y le hizo un shh, aquí no, te callas. Luego, ahí en el mismo capítulo 16 del libro de los Hechos, usted y yo encontramos que la palabra de Dios dice que estando Pablo en Misia, intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. La primera ocasión cuando le hizo, shh, aquí te callas, Pablo siempre estuvo rodeado de profetas, hombres que daban profecía en el momento oportuno y para los días futuros. Uno de ellos, pues todos lo conocemos, aquel que se quitó el cinto a Agabo, le quitó el cinto a Pablo y Agabo se amarra las manos y se amarra los pies y dijo: así le van a hacer al hombre de quien es este cinto. En Roma lo van a detener, lo van a poner prisionero. Pues tal vez él fue el que le dijo: dice el Espíritu Santo que aquí te calles, que no es el momento, no es el tiempo. Entonces, pues estando en Misia, dice Pablo, pues voy a Bitinia, voy a predicar en Bitinia. Y vino el Espíritu Santo y se lo prohibió. Hubo circunstancias. La mayoría de los exégetas dicen que Pablo entendió por las circunstancias todos los obstáculos que tuvo. No pudo transportarse en una palabra. Entendió que Dios lo estaba deteniendo. Qué importante es que cuando se te frustra algo aquí, humanamente hablando, a veces tengamos la percepción de discernir que Dios está detrás de ello y a veces no lo entendemos. Nos gritamos, refunfuñamos, nos enojamos y no sabemos que lo más seguro es que Dios está a veces detrás de todo ello. Hubo circunstancias y Pablo no pudo ir a Bitinia. ¿Y cómo es Dios tan práctico? Pablo se acuesta a dormir y tiene un sueño y ve un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ni era un líder político, ni era un caudillo religioso el que está viendo la visión. Un simple varón macedonio. Tenían necesidad de Dios. Como que el varón macedonio le dice: voy más allá, ya no te contentes solo con estar orando con nosotros, ven a predicarnos. Y cuando llega, usted sabe todo lo que pasa. Se convierte una mujer, Lidia, vendedora de púrpura, una comerciante, y usted sabe, los encarcelan, pero Dios los saca de la cárcel. Y siempre las circunstancias difíciles son las oportunidades para Dios, o Dios nos está deteniendo por algo para que se haga la voluntad. Pero en el capítulo 19, porque ya estamos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el capítulo 19, de una forma muy contundente, dice que Pablo predicó ahí en este lugar. Y ahí tenemos que se fundó una iglesia en Esmirna, porque Pablo fue el pionero, porque Pablo fue el que llevó el evangelio ahí. Lleva uno el evangelio y uno no sabe lo que va a suceder con el paso de los años. La palabra de Dios no vuelve vacía. Si usted y yo soltamos la palabra en algún pueblo o en el oído de alguna persona, en el corazón de alguna persona, este bendito libro, que es la palabra de Dios, trae resultado. Empieza a trabajar con la mente y empieza a trabajar con el hombre, hasta que el hombre le entrega su corazón a Dios. Pero este bendito libro tiene un poder maravilloso, un poder que viene del cielo, porque te confronta y te dice lo que está bien, lo que está mal. Entonces Pablo llegó y predica el evangelio y ahí se convirtieron. La carta, el destinatario. Punto número 1, el destinatario. Les menciono que es el apóstol Juan el que está escribiendo la carta. Ahí está esa imagen. Ese es Esmirna en Turquía hoy. Ese es Izmir, así se llama ahora. Apolonio de Tiana la definió como la señora del desierto. Esa es la ciudad. La señora del mar. Perdón, la señora del mar. Esa es la ciudad. De las otras ciudades, ustedes se van a dar cuenta cuando caminemos predicando a las otras iglesias, porque las iglesias no fueron fieles, no cumplieron con su misión. Las ciudades no existen. Esa existe en la actualidad. Por eso empecé con esta y voy a terminar con Filadelfia, que es la otra ciudad que existe. La señora del mar, Apolonio de Tiana, así la definió. Porque había una iglesia. Económicamente la iglesia era pobre, porque había una persecución. Espiritualmente
La iglesia era fiel, tenía un buen testimonio y eran fuertes. Y siempre que hay una iglesia así, la ciudad, la colonia, la familia va a ser bendecida. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. El destinatario, le dice Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y alguien puede decir, pues ¿cómo no iba a ser una iglesia grande y bonita? Pues tenían a un ángel de pastor. No. Está utilizando el término ángel para hablar de un mensajero. Ángel significa mensajero. Eso es lo que significa. Pero es un hombre. En las láminas anteriores se enseñó que es Policarpo. Policarpo fue discipulado por Juan. Policarpo fue amigo de Juan. Policarpo fue un creyente de Esmirna. En su momento se convirtió tal vez en el mensaje de Pablo, pero fue discipulado, fue instruido por Juan y fue amigo de Juan, porque así es el Señor. Dios escoge de entre la iglesia quién es el que le va a servir y quién es el que va a suceder a los que ya vamos de salida, porque ya a mí no me queda mucho tiempo. Dios así es. Escoge de entre la iglesia, de los mismos que discipuló el pastor. Dios pone su mirada, Dios trabaja en su mente, Dios trabaja en su corazón y los levanta para que el evangelio no se pare y para que el evangelio corra, porque ese es Dios, el que escoge a los pastores. No es el gobierno, no son las denominaciones, no son los líderes de las organizaciones. El que escoge a los pastores es Dios. Es una vocación que viene del cielo y es una vocación que honra a Dios y que bendice a las personas para que se entreguen a Dios. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Policarpo se le nombra el abanderado de la fe. Cuando usted y yo lleguemos, cuando Dios evalúa y cuando Dios le da la palabra de advertencia, nos vamos a dar cuenta cómo murió Policarpo. Pero no se hizo a un lado. Dirían por allá en el centro, no se rajó. Ahí ustedes disculpen la expresión. Se guardó en los caminos del Señor. Y él fue el que acuñó una palabra: durante 86 años he servido a mi Dios. Lo que quiere decir que les sirvió desde niño y creció y escuchó la palabra del Señor. Entonces, él es el hombre. Se dice que Policarpo es el abanderado de la fe porque murió por causa del testimonio de Dios y por la iglesia y por ser el pastor de la iglesia en Esmirna en el año 155 después de Cristo. Esmirna, la lámina que ustedes vieron, en el tiempo que Dios le manda el mensaje a Esmirna, debió haber tenido unos 200,000 o 300,000 habitantes. Pero en la señora dormida del mar, o la señora del mar que ustedes vieron ahí, Esmirna en la actualidad tiene más o menos como 2.5 millones de habitantes, más que lo que tenemos aquí en Chihuahua. Más grande ahora que lo que es Chihuahua, para que tengamos una imaginación. Pero todo por una iglesia que se guardó firme y fiel. Donde hay una iglesia que se guarda firme y fiel, siempre la bendición no solamente termina en ellos, termina en todo el entorno donde ellos están. Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante entonces entender que la iglesia de Esmirna históricamente es la iglesia perseguida. Y se habla de una persecución que sufrió toda la iglesia primitiva, ya no nada más Esmirna, desde el año 100 después de Cristo hasta el año 313 más o menos, hubo una persecución. Después del destinatario, Dios se presenta a la iglesia y se describe. Vamos a este punto número 2 y vamos a ver cómo se describe Dios de una forma precisa y de una forma maravillosa. El segundo enunciado del versículo 8: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Prácticamente lo que está diciendo: el que fue crucificado y lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. Es prácticamente lo que está diciendo. Así se presenta. Pero esta enseñanza va más allá, porque usted se fija, el primero y el postrero. Está diciendo el eterno, alguien que no tiene principio, alguien que no tiene fin. Está diciendo el todopoderoso, el soberano, el que tiene el control de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo. Y este título en el Antiguo Testamento era muy característico y se le aplicaba solamente a Dios. Pero usted y yo sabemos
que Jesucristo es Dios. Muéstranos al Padre, le dijeron sus contemporáneos cuando Jesús está en la tierra. Dijo, yo soy el Padre, y el que me conoce a mí conoce al Padre. Entonces, y aparte por otras declaraciones que hay en la Biblia, pero vamos viendo para que esta declaración que ahora Jesucristo se la adjudica, dice, yo soy el postrero, yo soy el primero y el postrero, se la adjudica. En el Antiguo Testamento era exclusiva de Dios, pero Jesucristo es Dios, por eso es que ahora Él la toma y dice, yo soy. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Isaías capítulo 44, verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces usted y yo podemos decir que en el Antiguo Testamento este era un título exclusivo para Dios, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el que estuvo en la cruz, el que murió en la cruz, al que lo sepultaron, pero estoy vivo. Es la declaración contundente que tenemos. Isaías 48, el verso 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien yo llamé, yo mismo, yo el primero y yo el postrero, también el postrero. Cuando dice yo soy el primero y el postrero, Cristo Jesús no solamente está diciendo el que estuvo en la cruz, al que sepultaron y resucitó, está diciendo yo existo desde la eternidad. Yo soy el Todopoderoso, para que camine conmigo. Por eso estamos diciendo, en el Antiguo Testamento este título era únicamente para Dios. En el Nuevo Testamento Cristo Jesús dice también es para mí, porque Cristo es Dios. Y en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, encontramos que Dios es el creador. Y si Dios es el creador, también Cristo es el creador. Vamos leyendo este pasaje de Colosenses capítulo 1, el verso 16 y el verso 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo lo creó por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si usted va y lee todo el pasaje de Colosenses, se da cuenta que está hablando de Cristo. Así es de que Cristo es Dios. Así es de que Jesús es el Señor. Y hoy los redimidos podemos confesar que Jesucristo es el Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? A Satanás y a los demonios no le gusta que digamos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es mi Salvador. No les gusta. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso les dice, yo el primero y el postrero. Pero luego remarca, dice, el que estuvo muerto pero vivo. Hay hombres muy famosos en la historia que han marcado la historia. Mahatma Gandhi, y puede nombrarme usted otros, pero todos ellos se murieron y están muertos. Dejaron un punto en la historia, dejaron un referente en la historia, son famosos en la historia. Todos ellos murieron. Alejandro el Grande, Mahatma Gandhi, mencióneme una lista. Hay muchos hombres, pero todos ellos están muertos. El único que vive se llama Jesús, porque Jesús es el Señor, porque Jesús es Dios. Sea bendecido el nombre del Señor para siempre. Esa es una gran verdad, una gran realidad. Le comparto este pensamiento. El primero y el postrero tienen una connotación de la mismísima eternidad del Señor. La gran verdad de este enunciado para los cristianos es que aquí hay una promesa exclusiva de victoria, el que estuvo muerto y vivo. Esta descripción del Señor es muy apropiada para dar ánimo a quienes estaban bajo la amenaza de persecución y de muerte, como eran los creyentes y su pastor de la iglesia de Esmirna. Casi podían decir ellos, venga lo que venga, desde el primer día hasta el último, Cristo ha resucitado y está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito el nombre del Señor. Ese es el mensaje. Creo que si Pablo fue el que les predicó la palabra del Señor, debió en algún momento haberles dejado el pensamiento de Pablo. Pablo era un hombre muy agudo, muy puntilloso, muy confrontativo.
Cuando usted y yo vamos al libro de los Gálatas, a los judíos, y aquí, en esta ocasión, Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo y por lo que Dios le pide que escriba a la iglesia, también les endosa la plana a los judíos. Pablo, en el libro de Gálatas, a los judíos les da hasta por debajo de la lengua, les da hasta para que lleven para la casa, porque Pablo así fue. Y Pablo era un hombre de una convicción, y si él predicó el evangelio, los de Esmirna, así como su pastor Policarpo, eran gente de convicción. Casi creo que en su mente y en su corazón estaban palabras como estas: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y como que ellos decían, nada nos va a separar del amor de Cristo, nada nos va a separar de los caminos del Señor. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito el nombre del Señor. Esa convicción había en los de Esmirna, esa convicción había en Pablo, esa convicción está en nosotros. Con preocupación por el coronavirus, sí. Con miedo algunas ocasiones por el COVID, sí. Con dolor algunos momentos por el COVID porque se llevó algún ser querido, sí, pero al final aquí estamos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. En Él somos vencedores. Lo invito para que veamos el tercer pensamiento que Dios dirige a la iglesia de Esmirna. En este tercer pensamiento, en el verso 9, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Parafraseando la palabra sinagoga, digamos congregación, grupo, asamblea de Satanás. Eso es lo que les está diciendo. Yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que dice Dios aquí en esta ocasión? Fíjese que en usos y costumbres y en la cultura como se va educando en los ámbitos seculares y en los ámbitos religiosos, esta palabra, particularmente en los ámbitos religiosos, tiene una explicación diferente. Yo conozco tus obras. La iglesia de Esmirna era la más fiel de toda la historia. Cuando habla de sus obras, habla de los principios morales, de los principios espirituales, habla de su carácter, un carácter diferente que todos los demás de Esmirna, aunque eran pobres, pero tenían principios morales, tenían principios espirituales, tenían un buen testimonio, tenían un carácter cambiado diferente que los otros. Alguien puede pensar que la religión cambia, la religión no cambia. Alguien puede pensar que algún templo cambia, el templo no cambia. El que cambia es Dios a través de su palabra, es a través del evangelio. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Así es de que las obras aquí no se refiere como la iglesia tradicional católica las presenta. Demandas, pagar mandas, hacer algunas otras cosas. No se refiere a eso. Yo conozco tus obras. Está diciendo, yo conozco tu moral. Yo conozco los principios espirituales que tienes. Yo conozco el cambio que hay en tu persona, que hay en tu carácter. Yo conozco que eres de aplomo, yo conozco tu convicción. Es lo que le está diciendo. Eso es lo que está mencionando. Yo conozco. La palabra yo conozco, pues tenemos que entender que Juan el apóstol solamente está escribiendo a la iglesia de Esmirna lo que Dios le está dictando que escriba. Juan está en la isla de Patmos, desterrado, castigado por el testimonio, por ser un predicador de la palabra del Señor. Lo mandaron allá como si fuera un bandido y está castigado. Tal vez Juan en algún momento de esa clase de sueños o ideas que uno tiene, pensó que sus últimos años lo iba a pasar en una isla, acostado en una hamaca, tomándose un coco. Y sí está en una isla, pero desterrada, una isla rocañosa, donde mandaban a los malvados, a los bandidos, allá está.
Y Dios le dice, es que vas a escribir el mejor capítulo de tu historia, la mejor revelación de todos los tiempos. Y el Apocalipsis lo conocen políticos y lo conocen todas las personas. Ahí está escrito paso por paso lo que va a suceder con este fin. ¿A poco no nos sacudió esto del coronavirus? No estamos preparados. Pues cuando habla de los 7 juicios, de las 7 trompetas, de las 7 copas, no sé, esto que está sucediendo no se compara nada a aquello. Pero usted no esté triste, usted y yo no vamos a pasar por ello. Pasarán otros, porque antes de que suceda, Dios nos va a arrebatar para que estemos con Él en gloria. Pero a todos nos sorprendió, y algunos hasta se pusieron medios místicos o medios espirituales. Hasta dicen que en la vacuna viene un chip donde ya llevas el 666. Se pusieron místicos, se ponen a decir cosas que no son. Cuando llegue el orden de la vacuna, pongámonos la vacuna, para no andar luego con tantas pócimas caseras o con tantos remedios caseros, perdón. Yo les digo de broma, les digo que Blasi leyó por ahí algo, aceite de oliva virgen, y luego hay que ponerle tomillo, orégano, hay que ponerle moringa y marihuana. No sé qué es marihuana, no. Le pones todo eso a ese aceite y lo envuelves en papel de aluminio. Tiene que estar en un frasco de vidrio. Lo pones en el refrigerador después de 21 días, que hay que estarse tomando una cucharadita o media cucharadita en la mañana, mediodía y en la tarde. Y pues quién sabe si esas pócimas servirán, pero sí nos ha ayudado. Nosotros hemos estado en contacto con mucha gente que tiene COVID y Dios nos ha cuidado hasta el momento. Entonces cuando venga la vacuna, no es cierto eso, porque le digo que hasta místicos se pusieron. Aquí la palabra del Señor es bien clara. Él nos está cuidando. Yo conozco, dice, tus obras, yo conozco tu testimonio. Y Él lo sabe. Escribe, diles que conozco cómo son. Conozco su temple, conozco la calidad como cristianos, conozco su testimonio, conozco su valor y conozco que aunque están pobres y conozco que aunque lo están persiguiendo, no se han hecho a un lado. Me están amando y me están sirviendo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Yo conozco tus obras. La palabra yo conozco tu tribulación esta palabra tribulación viene del griego tripsin, que significa apretar o exprimir. Pero también esta palabra tribulación, si viene del latín, significa trillar el grano. Y les doy ejemplos. Soy hijo de un campesino. Alguna ocasión me tocó ver a mamá o a papá cuando todavía la cosecha no estaba en su punto y que iban a trillar un manojo de trigo para hacer tortillas de harina nuevas. Tomaban el manojo de trigo y lo ponían sobre una piedra, sobre algo firme, así como esto que teníamos, y luego tomaban un garrote. Alguien que es de rancho a lo mejor le tocó ver eso y le empezaban a dar al trigo. Y cuando está hablando de la tribulación dice, te van a golpear. Cuando está hablando de exprimir, no sé si les habrá tocado todavía ver en algunas partes en el oriente cómo hacen el vino. Hay una tinaja grande, echan todas las uvas y luego se meten mujeres y hombres sin zapatos, sin calcetines, a pisar las uvas. De eso te van a pisar, te van a exprimir. Es lo que está diciendo. Conozco tu tribulación, conozco que te han explotado, que te han exprimido, que te corren de los trabajos porque por eso eran pobres. Conozco todo eso. Yo te conozco, pero estoy contigo. Mire, cuando viene todo ese momento que te dan garrotazos, que te explotan, que te exprimen y que todo es problema y apenas sales de uno y ya estás en otro y prueba tras prueba. Cuando hay pruebas y cuando estamos en ese proceso, les menciono lo siguiente: ni es fácil sentir la presencia de Dios y no es fácil orar. Para acabar pronto, sentimos como que Dios no está con nosotros. Pero para asegurarte esto, yo conozco tu tribulación, es cuando Dios está más cerquita. Que nuestra mente esté ofuscada y que nuestro corazón esté apachurrado y que por eso no sintamos a Dios, es cuando Dios está más cerquita. Cerquita, listo, no nos suelta, no nos deja. Pero como esto está enfocado en el problema, así como te dio miedo por el COVID, así como te dio miedo porque no ibas a tener que comer, como está enfocado en eso, pues el corazón se desarma. Y no es fácil sentir la presencia del Señor porque uno está bloqueado. Esa es la palabra que utilizan los psicólogos. Te bloqueaste y ya no es fácil sentir la palabra de Dios. Te bloqueaste y no es fácil orar. Pero Dios está cerquita de ti, muy cerquita. Y nos ama.
y no nos suelta y no nos deja. Hasta los psicólogos te dicen, si tienes COVID, y los doctores también te dicen, no dejes que el miedo te domine porque te bajan las defensas y eso te lleva a la lona. Mira, cuando estamos en momentos más difíciles y que vienen leñazos por todo lado para sacar el grano y que te exprimen y te aprietan, y cuando viene toda la persecución, dice, yo lo conozco y estoy ahí cerquita de ti. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Yo conozco tu pobreza. La sociedad, los humanos, nos medimos entre los humanos. Los entendidos dijeron un día que nuestra sociedad está dividida en 3 categorías: baja, media y alta. Yo conozco que tú eres pobre, le dice. Y entre la pobreza, pues, hay 2 palabras. Tenía. Los que tienen para comer. No les sobra nada, pero tienen para comer. Petogenía. Los que no tienen nada y hay momentos que no tienen que comer. Yo les digo a la congregación en alguna ocasión, enseñando sobre la antropología de las generaciones, que nosotros estamos inmersos con 5 generaciones: la generación S, la generación BB, la generación X, la generación M y la generación Z. Estamos inmersos ahí. Pero yo soy hijo de la generación S, los sometidos, los tradicionales, donde las familias eran grandísimas. Y los pantalones que hoy se ponen los X, esos jeans que están todos rasgados, yo ya me los ponía en aquel tiempo, pero porque nada más tenía uno. ¿Ya? Se fue acabando, se rompía. Y no sé si a mis papás les daba lástima, pero me le ponían un parchezote, pero se veía muy elegante porque se lo ponían de otro color. Ya me los ponía. Yo conozco tu pobreza. Nosotros, usted y yo no estamos como la iglesia de Esmirna. Hoy nuestros muchachos tienen 3, 4 cambios, 10 cambios, 20 cambios, quién sabe cuántos cambios. Si son ordenados, usted va y tienen su ropa ordenada por colores o por el estilo de tela. Si son desordenados, usted abre el closet o abre el ropero y se le viene el mundo de ropa encima. Tenemos. Pero yo ya me ponía aquellos pantalones. Y Dios conoce todo. Mire, a usted y a mí no nos ha faltado el alimento, y Dios nos ha cuidado y nos ha guardado. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Tú eres pobre, yo conozco que estás pobre, pero Dios le dice, pero ante mis ojos eres rico. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dios evalúa diferente. Ellos dicen, los entendidos aquí dicen baja, media y alta. Dios dice, para mí tú eres rico. ¿Saben por qué eran pobres? Porque tenían testimonio, porque tenían carácter, porque eran valientes. En cuanto decían, porque usted tiene que entender que el cristiano, sin que se lo prohíba el pastor y sin que el pastor esté con usted, llega a ciertos lugares donde se hacen ciertas prácticas y que usted enseguida se planta y dice, eso no lo puedo hacer. ¿Pero por qué no lo puedes hacer? Porque soy cristiano. Y no va a faltar cuando te digan, es que otros cristianos sí lo hacen. Y es cuando tú tienes que decir, otros, pero yo no. Y esto no es negociable. Yo no hago esto. Así es de que los creyentes decían luego eso. Esmirna era muy próspera, tenía muchos negocios, muchos comercios, muchas actividades, tenía grandes empresarios. La lana, las telas, tenía el oro, tenía mucho. En cuanto decían que eran cristianos, los corrían de los trabajos, pero no negaban su fe y no negaban a Cristo. Lo que es más, cuando les dice tendréis persecución por 10 días, que en el momento lo vamos a tratar, se dice que ni siquiera tenían templo. Tenían que hacer sus cultos en las cuevas, por los montes, en las cuevas, escondidos. Los ujieres que ahora nos ayudan a acomodar la gente, ellos los tenían como atalayas para que avisaran cuando venía el enemigo o cuando venía el gobierno a detenerlos y a llevárselos. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dios es grande, Dios es especial. Fíjese que cuando empezó la pandemia nos reunimos con el consejo de la iglesia y asignamos un promedio de 50,000 pesos para hacer despensas. Hicimos 100 despensas y despensas bien surtidas, porque el hermano Carlos de Alba, por las guarderías que tiene, él tenía contactos donde se vende al mayorío. Hicimos como 100 despensas y las repartimos con gente necesitada de la iglesia y a veces con los que no eran de la iglesia.
Hay una familia que llegó de acá del estado de Sonora y de alguna manera identificaron el templo y el número del templo y nos llamaron y les llevamos, Blasi le llevó una despensa. ¿Y quién fue, Ana, contigo? Ahí íbamos nosotros. Entonces cuando llegamos, las despensas que hicimos eran de 3 bolsas, pero bolsas bien llenas, bien completas. Teníamos que ponerle otra bolsa porque se rompían si no las agarró uno con cuidado. Y fuimos de bendición. A lo que voy es que Dios ni le ha dejado a usted ni nos ha dejado a nosotros. Dios es grande. Ellos sí eran pobres, los corrían de los trabajos. Los que medio tenían, les describí lo que era la pobreza, y los que a veces no tenían ni para comer. Lo voy a decir con todo el respeto. En los principios de mi pastorado o en el instituto, yo me fui por fe y llegué y le dije al director que iba por fe. Yo ese año me iba a ir al 74, me iba a ir a los Estados Unidos para alivianarme en lo económico, pero para alivianar a mis viejos. Y en una velada de oración en el mes de junio, Dios me cambió la pichada. Me confirmó que estaba apartado para el ministerio y nunca me ha podido. Y mi desierto fueron 4 años con 8 meses. Los 3 años del instituto y 1 año con 8 meses todavía en el campo. 4 años con 8 meses. Raquítico, fuerte. La familia con la que yo me hospedaba en la primera iglesia donde estuve en Zacatecas, un día nos comimos las papas y el siguiente día nos comimos las cáscaras. También estaban necesitados, pero nunca me hice a un lado y nunca me quejé. A los 8 meses de estar en esa iglesia, la anemia me daban borracheras, y no porque tomaba, por débil. Y nunca me ha podido eso, pero eso es un proceso. Y nunca pensé en retroceder o dejar el llamamiento o dejar el ministerio, para nada. Hoy Dios a mí me ha honrado y me ha bendecido con salud, con buena salud, y me ha bendecido y me ha honrado económicamente, y me ha bendecido y me ha honrado. Mis hijos son pastores y eso es lo más importante. Me ha bendecido y me ha honrado con ustedes, una iglesia grande que hemos crecido y estamos bien, una iglesia buena. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Ustedes no le van a decir a los demás pastores, pero les aseguro que si este servidor faltara, se enlistarían muchos porque se quisieran quedar con esta iglesia de pastores. No se los van a decir a los demás, pero se lo aseguro. O sea, a lo que voy, no somos pobres, estamos bendecidos porque nuestro Dios está en el trono y nos ha cuidado en medio de estos días y somos una buena iglesia. Así es de que hay que bendecir y glorificar al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Y la blasfemia de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Los judíos escogidos por Dios, porque Abraham fue escogido por Dios. Pero eran judíos solamente por el ADN que llevaban, no por el ADN espiritual. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versos 28 y 29. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Y luego ya al último cierro con la última frase. Son una sinagoga del diablo. Eso es lo que les dijo. Los judíos, Abraham fue escogido. Dice, y te voy a bendecir. Voy a bendecir a tu descendencia. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso, aquí en esta ocasión, Dios les dice, ustedes son judíos, pero por el ADN, por genética. Dice, en la práctica espiritual eran intolerantes con la iglesia, eran los que más perseguían la iglesia. Dice, en la práctica, ustedes no son más que hijos del diablo. Eso es lo que le está diciendo cuando les dice sinagoga de Satanás. Son una sinagoga del diablo. Vea lo que dice aquí Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en el interior, y en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así es de que,
Y dice ahí fuertemente el pasaje: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no son más que una sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga, del griego sinagoge, significa grupo de gente, asamblea de gente. Y a los judíos les encantaba que se les dijera que eran una asamblea de Dios. Les dice: son una asamblea del diablo, son una asamblea de Satanás. Le está diciendo: son hijos del diablo por su práctica. Usted y yo somos hijos de Dios. Eran los más intolerantes, eran los que tomaban la iniciativa junto con los otros perversos para perseguir a los creyentes de la iglesia de Esmirna, los que tenían un buen testimonio, los que guardaban su fe, los que se guardaban en el camino del Señor. En las páginas de la historia de Esmirna encontramos una de las etapas más terribles de la persecución de la iglesia, pero ahí había creyentes que no iban a dejar a Dios por nada, absolutamente por nada. Cierro con este pensamiento. A Fabiola le tocó predicar el martes y hubo una frase que a mí me cautivó y me bendijo. Ella dijo: hay muchos que ya no van a venir, se desanimaron. Y luego también agregó y dijo: hay que ir a buscarlos, pero no para maltratarlos ni para regañarlos. Hay que ir a buscarlos con ternura y con amor para que vuelvan a los caminos del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Hay que buscarles. Usted se ha mantenido firme y estamos firmes y estamos todavía sabiendo que el centro de nuestra vida es Jesús. Quiero pedir a los músicos que vengan a este lado. La convicción está de servir a Jesús y de no dejar a Jesús por nada. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Esto continuará. Viene la palabra de advertencia o una palabra profética: no temas en nada lo que vas a padecer, le dice. El diablo les va a echar en la cárcel. Viene lo más fuerte y vamos a continuar con eso. Estamos contentos porque estamos firmes, ¿verdad? Hay que ir a traer a otros, de los que usted sabe que venían, pero que ya se desanimaron. Hay que ir a buscarlos. No los vayamos a regañar, no los vayamos a maltratar. Vamos a decirle: vengo a orar por ti y vengo a decirte que en el templo hay un lugar que es tuyo. No dejes que lo ocupe otra persona. Pero también vengo a decirte que en el corazón de Dios hay un lugar que te pertenece. No dejes que lo ocupe otra persona. Así es de que vamos a ir y vamos a orar. Usted está identificado con algunos de ellos y hay que ir no a maltratarlos, a enseñarles que Dios se interesa en ellos y que nos interesamos en ellos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieren estar de pie? El centro de mi vida es Jesús. Vamos a adorar al Señor. Suéltate en el Señor. Este es un momento especial. Bendito sea Dios. Precioso es el Señor.